Creo que se ha creado una situación de fractura política al interior de tradicionales aliados que es bastante inédita. Uno entiende países como China, como Rusia, que sobre todo en el caso de Rusia, que ha tenido una fuerte relación desde todo punto de vista con Irak, su malestar y su posición de cierta distancia. También uno entiende que Alemania y Francia tengan buenos negocios, hayan estado involucrados, sobre todo los franceses, en algunos planes reactores y otras actividades que son mutuamente beneficiosas para las partes y que ellos hayan tenido esta relación privilegiada con esa zona del mundo, que también en su interior tienen poblaciones provenientes de estos países que en algún momento pueden sentirse molestas y se pueden agitar y pueden crear actitudes o comportamientos terroristas en París o en Alemania. Lo que sí uno le cuesta entender, y repito las palabras exactas del presidente Chirac, en las cuales él insiste en que sigue siendo el gran amigo de Estados Unidos, que él ama a los Estados Unidos, pero que él considera que el procedimiento utilizado por Estados Unidos no es el adecuado para desarmar a Saddam Hussein. Creo que esa escisión tiene una capacidad de irradiarse en las poblaciones, en el ciudadano común, en el americano común, que puede empezar a crear una serie de dudosidades. Estados Unidos ha sido importante en la historia política de Francia, en su proceso de liberación, y por lo tanto aparece casi como un mal pago, una situación en la cual Estados Unidos se siente como abandonado por sus aliados. Yo creo que eso puede crear resentimientos de larga data, no digo tanto con nosotros, que después lo vamos a ver, pero que va a ser muy delicado para la estabilidad de Occidente, porque de alguna manera esta estabilidad se asegura en una mesa de 5 o 6 patas, pero si nos quedamos con una mesa de una pata, unipolar, eso puede crear bastantes más posibilidades de incertidumbre, de crisis a futuro. A ver si puedo dar mi opinión. Mira, yo creo que la ONU ha quedado muy debilitada. Me acuerdo de la crisis de la Sociedad de las Naciones poco antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo todo este esfuerzo por tratar de negociar con Hitler y Mussolini para evitar la guerra. Y esa falta de acción fue la que generó la Segunda Guerra Mundial. Probablemente ninguna situación histórica es igual a otra, pero sin duda la ONU demostró mucha ineficacia, y el Consejo de Seguridad en particular, porque el Consejo de Seguridad fue poniendo resolución tras resolución en contra de Saddam, y no se cumplían y a nadie le importaba. Iban pasando los años, 12 años y medio, y entre medio el que hacía el esfuerzo para mantener la zona de exclusión en el sur de Irak, para proteger a los chiitas que habían sido masacrados después de la guerra del Golfo como venganza por Saddam, cuando los chiitas se levantaron a favor de la coalición en contra de Saddam. Y esta zona de exclusión en el norte, para proteger a los kurdos, que también fueron perseguidos por Saddam a raíz del apoyo de los kurdos a la acción norteamericana y los aliados del año 91. Entonces, esta zona de exclusión que impone la ONU la llevan a la práctica solamente 2 países de los 28 de la coalición de entonces, y ningún otro. Entonces Estados Unidos se cansó, y Inglaterra también, de estar 12 años haciendo un esfuerzo material y humano, arriesgando la vida de sus pilotos para proteger a estos 2 pueblos que estaban siendo amenazados desde el centro por Saddam. Y a nadie le importaba, y la gente seguía en la ONU pasando resolución tras resolución, pero no había ninguna acción. Entonces simplemente de repente Estados Unidos e Inglaterra decidieron que la ONU era ineficaz. Y yo les encuentro razón. Y por eso proceden de esta forma como están intentándolo ahora. Ahora me parece lamentable que tan pocas fuerzas hagan una operación tan arriesgada, una fuerza tan grande como la que todavía tiene Saddam. Y si bien hay una esperanza que parte de esa fuerza se rinda, que le daría la posibilidad de tener éxito, el riesgo es enorme. Pero ¿qué validez entonces van a tener las organizaciones y los países componentes van a poder arrogar la atribución de decir yo estoy cansado y no estoy de acuerdo? Espérate un poquito, sobre el tema de Naciones Unidas, es cierto, ¿no es cierto? Naciones Unidas, sobre todo los grandes, ¿no es cierto?, han tenido una intolerancia, una falta de capacidad de llegar a una solución de compromiso que es realmente inédita. Es decir, uno a veces le llama la atención que en algunos países más pequeños haya tales niveles de tribalismo que no queda otra que ir a la guerra. Pero aquí al nivel de los grandes se produjo un nivel de intolerancia, de incapacidad de buscar vías pacíficas muy
muy inédito desde mi manera de ver. Ahora, Naciones Unidas, es cierto, ¿no es cierto?, ha tenido un fracaso enorme, pero quizás a raíz de este fracaso, de este traspié, nos haga repensar este edificio que a lo mejor fue diseñado para una estructura de Guerra Fría y que ahora necesitamos otra manera de llevar el imperio de la ley y el derecho a las relaciones entre las naciones. En ese sentido, creo, Paola, que Naciones Unidas, después de este gran tropiezo, debiera ser capaz de ir siendo el instrumento para el cual fue creado, un instrumento para hacer posible la paz. La otra alternativa, ¿no es cierto?, la alternativa de legitimar la guerra preventiva, yo creo que eso nos crea una situación bastante delicada en el sentido de que cualquiera puede ser objeto de intervención en el futuro. Quizás si uno sigue más de cerca los argumentos de la Santa Sede, le ha preocupado, por cierto, que haya hechos de violencia, que no haya cierta proporcionalidad entre la amenaza y el castigo, en la legitimidad moral de la guerra, pero uno de los puntos que aparecen como muy fuertes, esta idea de instaurar, no ya la guerra justa que se hablaba en el pasado, sino que instaurar esta doctrina de guerra preventiva en la cual se queda un poco al arbitrio de aquellos que definan la situación de cuándo es necesario prevenirse de una amenaza o no. Daniel, a tu juicio, entonces, ¿no habría otra solución a este problema que tú dices que se enfrentaba Estados Unidos e Inglaterra, que estaban cansados ya de tanta resolución y en definitiva no poder sacar este dictador asentado en este punto también tan No sacamos nada con importante? especular porque los dados ya están hechos y la ofensiva se va a producir ahora, unos días más, de acuerdo a las condiciones tácticas que determinan los comandantes de las fuerzas inglesas y americanas. Quizás es interesante, a propósito de lo que decía Walter, analizar el interés que hay en esto dentro del Consejo de Seguridad de, efectivamente, Francia, Rusia, China, la India y Estados Unidos, y por qué Estados Unidos se interesa en llevar adelante esta operación y no postergarla o no seguir trabajando con la diplomacia. Mi diagnóstico es que Estados Unidos reacciona en forma brusca cuando el año 2001 detecta un acuerdo estratégico entre Siria, Irak e Irán, que era inédito porque siempre hubo rivalidades en el partido Ba'ath entre Irak y Siria, y con Irán e Irak había tenido una guerra de 8 años, por lo tanto eran enemigos. Sin embargo, fue tan fuerte la influencia occidental dirigida por Estados Unidos en el Golfo que Irán estaba dispuesto a aliarse con Saddam y con Siria para enfrentar a Estados Unidos, una coalición que tenía como objetivo este enemigo común, y también el otro enemigo común de los tres, que era Israel. Y eso era más fuerte que las divisiones que habían habido entre ellos en el pasado. Y Estados Unidos de repente se da cuenta que la correlación estratégica es tan importante, este eje que se acaba de intentar formar, que si no se actúa rápidamente para romperlo, después se va a ir consolidando, porque un eje de este tipo se consolida con los años, se requiere hacer ejercicios militares combinados y todo. Entonces Estados Unidos se obsesiona por atacar el eslabón más débil del eje, que es Irak, y donde había además argumentos legales históricos para hacerlo, porque no había... Facilita un poco esta creo empresa. que para agregar un punto a lo que señala Daniel, ¿no es cierto?, el desgaste de la administración Clinton en el manejo de la situación del Medio Oriente fue pavoroso, ¿no es cierto? La señora Albright cuentan de decenas de viajes que hizo a la zona y fracasó la política del presidente Clinton en el Medio Oriente. Por otro lado, el votante norteamericano, que había tenido una gran simpatía por la causa judía y por el Estado de Israel, empieza a sentir cierta sensación de cansancio, de sentirse como de rehén en un conflicto a veces sangriento, a veces impresentable, por las dos partes. No estoy diciendo que uno cometía el error, el israelita y el palestino, con una incapacidad de hacer gobernable la zona muy grande. Yo creo que esa situación también se empieza a demostrar en las votaciones, en los lobbies, donde ya este apoyo a ultranza a Israel empieza por algunos grupos a ser revisado. Bueno, yo soy ciudadano de Utah, de Iowa, de Indiana, ¿por qué tengo que tener en mi presupuesto esta ayuda tan demasiado agobiadora? Y empieza entonces a decirse, bueno, si esta zona es ingobernable, si la misma situación de Israel se va polarizando a tanto nivel, se agrega un poco a lo que ha señalado Daniel, y a su vez a una especie de cumbres que se van produciendo también inéditas, acuerdos de cooperación entre China y Rusia, la nueva Rusia, China,
un Japón un poquito reticente, muy golpeado por sus crisis económicas, muy ingobernable también.